Buenos días. Vamos a dar comienzo a este acto de presentación del número 153 de la revista del Colegio, de la revista Economistas, que como saben hemos dedicado de forma monográfica al análisis del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sus causas y sus consecuencias. Es un tema, bueno, pues muy de actualidad, como todos conocen. Es un tema que va a tener consecuencias muy importantes, sin ninguna duda. Es difícil identificar esas consecuencias. Es un proceso que está en marcha, pero aún así, bueno, pues hemos intentado con este análisis que hemos realizado, pues dar un poco de luz sobre esta cuestión. Contamos con la presencia de uno de los autores, de los que han escrito en este número, Fernando Eguirazu, que es consejero del Banco de España y que ha sido secretario de Estado para la Unión Europea hasta hace pocos meses, y que, bueno, pues una persona muy conocedora de este tema, como es lógico, y después también Jaime Requejo, el director de la revista, pues también entre los tres vamos a presentar un poco el número. Por favor, Fernando. Pues muchas gracias y buenos días a todos. Como todos ustedes saben, hace 2 días comenzó formalmente la negociación entre el Reino Unido y los 27 con la primera ronda entre los negociadores jefe, David Davis por parte británica y Michel Barnier por parte europea. Y yo lo primero que hice realmente cuando se celebró la reunión y salió el comunicado final y las declaraciones de Barnier fue ir corriendo a mi artículo en el número para ver en qué parte se había quedado obsoleto o incluso equivocado. Y bueno, me tranquilicé bastante al comprobar que realmente si lo tuviera que escribir ahora diría prácticamente lo mismo. Ampliaría cosas, pero no cambiaría ninguna idea, con lo cual pues yo básicamente no voy a entrar en lo que comenté ya en el artículo, espero que lo lean, por lo menos me gustaría mucho que lo hicieran así, y voy a comentar básicamente 3 cosas. Cómo está la situación, sobre todo como consecuencia de las elecciones británicas, cuál es la secuencia de la negociación, que me parece particularmente importante, no es una cuestión puramente de procedimiento, sino que afecta a los resultados, y cómo va a ser el acuerdo de futuro. Bueno, las elecciones evidentemente han trastocado mucho los planes británicos porque han sucedido varias cosas. La primera y principal es que el gobierno conservador de la señora May tiene ahora mucha menos fuerza que antes, porque tiene menor apoyo parlamentario. Segundo, se tiene que apoyar en un partido que tiene unos intereses muy específicos, que son los de Irlanda del Norte. Y tercero, no hay una idea muy clara de exactamente cómo se debe leer los resultados de las elecciones en términos Brexit duro, Brexit blando, Brexit no Brexit. Lo que hay, por lo menos por lo que me cuentan de allí, es un enorme desconcierto a la hora de interpretar en qué medida los resultados reflejan opiniones del pueblo británico sobre el Brexit. Y no otro tipo de opiniones, porque claro, el votante no vota por una magma de opiniones en las cuales entra pues desde la simpatía o antipatía al candidato a su postura política tradicional. Entonces es muy difícil aislar, digamos, el efecto Brexit de las negociaciones. Lo que se especula es si puede o no haber un futuro referéndum, digamos, de eventualidad de retirada. Y si esa retirada es posible. Eso, si alguien luego quiere en el coloquio ampliarlo, pues lo haré con mucho gusto. En las negociaciones que se celebró la primera ronda el 19 de junio, o sea, hace 2 días, se llegaron a acuerdos que eran básicamente el texto comunitario, el texto de los 27. Básicamente, va a haber 2 fases de la negociación.
en una primera fase se va a negociar exclusivamente las condiciones de retirada. Va a haber una reunión al mes que va a durar una semana, es decir, va a haber una semana de reunión, 3 semanas de trabajo interno y así sucesivamente durante los próximos meses. Se han creado 3 grupos de trabajo para discutir los 2 temas capitales, que son la factura financiera que tiene que pagar el Reino Unido por la retirada, la situación de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido y británicos en el continente y el resto de los asuntos. Y en otoño, si hay progreso suficiente, se abordaría la segunda fase. Bueno, aquí entramos ya en el primer problema, que es el calendario o ritmo de las negociaciones, que no es inocente. Los ingleses lo que pretendían, con cierta lógica, era negociar en paralelo el acuerdo de salida y el acuerdo de relaciones futuras. Eso tenía una explicación, digamos, jurídica y una explicación política. La explicación jurídica era que el artículo 50 dice que el Consejo Europeo, una vez que el Reino Unido notifica la salida, establecerá las orientaciones para la negociación de la salida teniendo en cuenta el marco de relaciones futuras. Luego parece indicar que para negociar la salida tienes que saber lo que va a haber después. Y eso explicaría o justificaría que se negociaran en paralelo. Pero hay una segunda razón política, que es la capital. ¿Qué es lo que ha dicho Europa? Es decir, los 27. No, usted primero negocia la salida. Y en esa salida, uno de los primeros temas es la factura. ¿Cuánto tiene usted que pagar por el resto de la cena que nosotros encargamos y que usted no se va a comer? Es decir, cuando uno asiste a una cena que se paga escote y se va al terminar el primer plato, pues tiene que pagar todo su cubierto entero. Entonces hay un marco financiero plurianual que termina el año 2020 con unos compromisos asumidos, con otros compromisos adquiridos, aunque no estén todavía formalizados, y el Reino Unido tiene que pagar su parte antes de marcharse. Parte que todavía no sabemos cuánto será. Esas cifras que han circulado por ahí son cifras soltadas un poco al tuntún, pero que es de suponer que será elevada. Bueno, y eso para el Reino Unido es algo terriblemente desagradable y conflictivo. Lo que se ha acordado es que en la primera fase se va a negociar eso y únicamente cuando el Consejo Europeo considere que ha habido un avance satisfactorio se pasa a la segunda fase y en la segunda fase se puede empezar a hablar de las líneas generales del acuerdo futuro, sabiendo que el acuerdo futuro no se podrá firmar hasta que el Reino Unido esté fuera. Eso técnicamente es así y es indiscutible. Es decir, no se puede firmar el futuro acuerdo de comercio o lo que sea mientras la Unión Europea tenga al Reino Unido como miembro. Hay que esperar a que se quede fuera. Pero lo que sí se podría es cerrar antes. Bueno, para el gobierno británico no es lo mismo presentarse al Parlamento diciendo tengo que pagar 50.000 millones de euros y luego ya veremos qué pasa, que decir tengo que pagar 50.000 millones de euros, pero miren ustedes qué magnífico acuerdo he conseguido. Entonces, claro, la situación es completamente distinta. Por eso la señora May quería negociarlos en paralelo para tener bazas políticas y la Unión Europea ha dicho no, primero pase usted por taquilla, deja el cheque y luego ya hablamos del futuro. Lo cual, pues, mi pronóstico es que va a enconar muchísimo la negociación, muchísimo, porque ese es el punto políticamente más desagradable de toda la historia. Bueno, y el segundo punto es cuál va a ser el acuerdo futuro. Aquí ya me tengo que remitir en parte al artículo mío de la revista, pero quería desarrollarlo un poco. Bueno, seguimos con la matraca de si el Brexit duro o el Brexit blando. Si va a ser un Brexit duro, si va a ser un Brexit blando o si va a ser un Brexit pues crujiente, no lo sé. Bueno, me parece un debate en fin, no, más periodístico que otra cosa. Humpty Dumpty, que era un personaje de Alicia en el País de las Maravillas, decía, cuando yo utilizo un término, ese término significa lo que yo quiero que signifique. Bueno, pues eso es igual. ¿Qué significa Brexit duro o Brexit blando? Si Brexit duro significa seguir en el mercado único, entonces el Brexit será duro inevitablemente.
O sea, yo, mi tesis desde el primer día, y cada vez que leo declaraciones de alguien las refuerza más, es que es imposible que el Reino Unido siga en el mercado único. Por dos razones. Primero, porque el mercado único requiere aceptar las 4 libertades, que son inseparables. Libertad de movimiento o de circulación de personas, mercancías, capitales y servicios. No se puede estar en 3 y no en una. Son inseparables. Por tanto, si no hay libertad de movimientos de personas, no estás en el mercado único. Y segundo, más importante o igual de importante, es que el Reino Unido no acepta la normativa comunitaria y no acepta el Tribunal de Justicia. Y eso no es que sea incompatible con el mercado único, es que eso es el mercado único. Lo explico brevísimamente. Si yo tengo una fábrica y quiero exportar a Francia, pues tengo que cumplir, aparte de pagar unos aranceles, que esa es otra historia, tengo que cumplir las normas técnicas que exige la legislación francesa. Es decir, si yo vendo cinturones de seguridad de coches, pues tienen que tener una resistencia determinada, unas dimensiones determinadas, una hebilla determinada, estar fabricada con unos productos determinados. Es decir, el gobierno francés establece unas normas de calidad y de fabricación. Si quiero exportar a Alemania, pues tengo que ajustarme a las normas alemanas y así sucesivamente. Con lo cual, yo exportador tengo que fabricar distintos según los mercados. ¿En qué consiste el mercado único? Pues en que todos los países tengan esas mismas normas. Por eso el mercado es único. Entonces yo puedo exportar indistintamente a Barcelona, a Liverpool y a Milán. Y eso se materializa en que las normas las dicta la Unión Europea y los países las transponen a su legislación. Y si algún país no lo hace, interviene el Tribunal de Justicia. Por tanto, el mercado único es un conjunto de normas vigiladas y tuteladas por un tribunal. Si usted no acepta esas normas comunes, pues entonces resulta que usted tendrá una legislación de normas técnicas distinta de los demás, por tanto no estará en el mercado único. Bueno, y eso no depende de que el gobierno británico quiera o no quiera, es que resulta que en el referéndum lo que se debatió fueron básicamente 2 cosas: que había que controlar la emigración y que las leyes se hacían en Westminster y no en Bruselas. Es decir, que cuando el pueblo británico votó en el referéndum, en el fondo lo que estaba votando sin saberlo era que se querían salir del mercado único. Conclusión: no se puede estar en el mercado único si tú no aceptas las normas comunitarias y limitas la libertad de movimiento de personas. Y si aceptas eso para estar en el mercado único, entonces ¿para qué ha hecho usted un referéndum de Brexit? ¿Para qué se sale? Va a seguir igual, pero encima sin participar en el Consejo Europeo y en la Comisión y en el Parlamento. O sea, va a aceptar unas normas en cuya construcción, en cuya elaboración usted no participa. Con lo cual, bueno, pues todo ese debate del Brexit duro y el Brexit blando a mí me parece absolutamente esotérico. Lo que sí es discutible y negociable es si van a formar parte de una unión aduanera o no, y sobre todo qué tipo de acuerdo de comercio van a conseguir. Se puede estar fuera del mercado único y tener un acuerdo de libre comercio. De hecho, la Unión Europea tiene acuerdos de libre comercio con muchísimos países. Y uno de ellos, que se iba a aprobar hasta que parece que en el Parlamento español va a haber problemas, es el acuerdo con Canadá, que es un acuerdo de comercio amplísimo que incluye muchas otras materias que no son comercio puro, incluye inversiones, arbitrajes, muchísimas cosas más. Eso sí es posible. Es decir, que es perfectamente posible tener un acuerdo de comercio muy amplio estando fuera del mercado único. Con lo cual, si entendemos Brexit duro o Brexit blando, tener un acuerdo de libre comercio o no tenerlo, pues, hombre, lo deseable es que sea un Brexit blando. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la respuesta es muy sencilla, no lo sé. Y ahí terminaría la historia, ¿no? Nadie lo sabe. Pero pensando en las opciones que tienen los británicos, yo diría que son entre malas y muy malas. También son muy malas para Europa, con lo cual a mí que los ingleses salgan perdiendo no me consuela lo más mínimo. A mí me preocupa realmente lo que nos va a pasar a los demás, que tampoco es nada bueno. Pero realmente lo mejor que les podría pasar a los ingleses sería
el último estadio, ya al final del proceso, un acuerdo de libre comercio parecido al de Canadá, y entre medias un periodo transitorio muy largo, lo más largo posible, que les permitiera irse adaptando a esa nueva situación. Porque pasar de estar dentro de la Unión a estar fuera es muy complicado, O sea, va a haber una caída importante del comercio, y el comercio no consiste en que, bueno, pues si no exporto a Europa, pues exportaré a otro sitio. Es que uno no exporta alegremente a cualquier sitio, es que hay que crear redes comerciales, hay que abrirse mercados, hay que colocar el producto en el país. O sea, yo no puedo decir, no, lo que no venda en Alemania, pues lo vendo en Japón, o no. Con lo cual van a necesitar un periodo muy largo de adaptación. El problema de ese periodo transitorio es que si en ese periodo transitorio siguen formando parte del mercado único, eso significa que durante ese periodo transitorio no van a poder limitar la inmigración, van a tener que aceptar las directivas comunitarias, van a tener que aceptar el Tribunal de Justicia y van a estar fuera de las instituciones de Bruselas. Y eso posiblemente es lo menos malo que les pueda pasar, porque al menos les va a permitir un cierto periodo de adaptación. Y el peor escenario posible, evidentemente, es o que no haya periodo transitorio, o mucho peor todavía, que no haya acuerdo, en cuyo caso, pues, en el momento 1 del año, no me acuerdo qué día era, el 30 de marzo me parece que era, del año 2019, pues quedan absolutamente fuera, amparados exclusivamente por la Organización Mundial de Comercio y con aranceles en las exportaciones hacia Europa o en las importaciones, ¿no? En el caso nuestro también sería sumamente negativo. Bueno, esas son las perspectivas. Mi pronóstico, y ahí me atrevo a mojarme un poco, es que las negociaciones van a ser mucho más desagradables de lo que pensamos, y que el sentimiento antieuropeo en Inglaterra va a aumentar y el sentimiento antibritánico en Europa también, porque ya se encargarán los tabloides de exagerar y magnificar y patriotizar todas las discrepancias que haya. Entonces, en una negociación de este tipo desagradable, esto es un divorcio en el cual los muebles no se los reparten los abogados, sino se los reparten el matrimonio que se divorcia. Ya, es fácil imaginar cómo acaban estas cosas. Y encima, con luz y taquígrafos, con lo cual, pues la prensa, en lugar de suavizar las aristas, lo que hará será probablemente acentuarlas, porque bueno, los tabloides británicos pues son como son. Con lo cual, pues va a ser una negociación, yo me temo, bastante complicada. Posibilidades de que en último extremo fuera posible un último referéndum, porque en algún momento la señora May o quien esté en su lugar tendrá que acudir al Parlamento y al pueblo británico diciendo, bueno, ahora ya la alternativa no era Brexit-Remain, ahora la alternativa es Brexit o esto, o mejor dicho, Remain o esto. Y eso a lo mejor merecía un segundo referéndum. Y ahí entramos, y con esto ya termino, en otro debate, y es si el acuerdo de retirada es o no es reversible. Aquí hay opiniones para todos los gustos. Hay opiniones jurídicas que dicen que el Reino Unido, de acuerdo con la Convención de Tratados de Viena, se puede retirar en cualquier momento, que lo mismo que un país anuncia que se sale, puede cambiar de opinión y retroceder, y los que consideran que esto es irreversible, que una vez que anuncian su decisión de retirada ya no se pueden volver atrás, salvo que haya unanimidad de los 28. Por tanto, el que el Reino Unido decidiera eventualmente renunciar a la salida y seguir en la Unión Europea, eso requeriría el acuerdo no solamente de los ingleses, sino de los 27 restantes, pero en cualquier caso, pues hoy por hoy esto me parece que es una posibilidad, pero no una probabilidad. Bueno, y estos eran los puntos que les quería comentar, que es la parte que creo yo que completaría pues mi colaboración en el número de economistas. Muchas gracias. Profesor Elijo, por favor. Buenos días. Si aplicamos el lema de Gracián, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, pues ustedes comprenderán que la revista tiene que ser buena, porque es breve. Yo les aseguro que lo es. La revista contiene 7 trabajos
que les permiten una visión amplia del tema, inclusive una visión cuantificada de lo que puede ocurrir con el tema, y incluye además la carta de la señora May al presidente del Consejo y las instrucciones del Consejo para la negociación. Incluye también una página que está dedicada a los primeros artículos del Tratado de Roma, donde ya se habla precisamente de las 4 libertades que tienen que constituir el armazón básico de la Unión Europea. Por lo tanto, yo les animo a que se lean la revista entera, que les vuelvo a decir, sigue los consejos de Gracián. Esto, bueno, Fernando ya lo ha dicho, esto no es la ruptura de un contrato de alquiler. Termina el contrato, el inquilino se va porque ya no quiere seguir, o antes de que termine el contrato llegan a un acuerdo, se paga lo que haya que pagar y se va. Esto, es decir, el Brexit, es la ruptura de 44 años de presencia del Reino Unido en la Unión Europea. Y por lo tanto, la ruptura de una serie de vínculos que se pueden apreciar con cierta inmediatez y de otros muchos que son más difíciles de analizar. Y eso en un contexto de economía globalizada, que quiere decir que existe fragmentación productiva, que existen deslocalizaciones, etc. De ahí precisamente la enorme dificultad de llegar a algo que no sea perjudicial para todos. Les voy a dar algunos detalles que también figuran en la revista de la dificultad que esto entraña. Relaciones económicas del Reino Unido con los 27 de la Unión Europea. Los datos son del año 2015 y son oficiales ingleses. El Reino Unido exporta el 44% de los bienes a la Unión Europea e importa el 45% de los bienes que utiliza de la Unión Europea. Ahí hay pues una vinculación muy estrecha. Segundo punto, el mayor inversor directo en el Reino Unido es precisamente la Unión Europea. Tercer punto, y esta es una de las grandes debilidades de la negociación para el Reino Unido, el problema de la City de Londres. Ustedes saben que la City es un centro financiero de primer orden, si no es el primero, está a la altura del primero, y la City en el año 2014, la actividad de la City generó el 12% del Producto Interior Bruto británico. Pero la City ha estado actuando hasta ahora como centro financiero europeo de primer orden. Tanto es así que en una serie de operaciones denominadas en euros, y les recuerdo que el Reino Unido no está en el euro, pues el clearing de las operaciones, la compensación de las operaciones se hacía precisamente en la City. De manera que eso les pone de manifiesto de entrada pues las complicaciones que pueden surgir en esa salida del Reino Unido. Vamos a algún ejemplo más directo. Vamos al comercio primero. El Reino Unido, cifras del 2015, produce 1.600.000 vehículos por año y el 50% de esos vehículos los exporta a la Unión Europea. Pero además de eso, esos vehículos no se fabrican en Inglaterra, se fabrican en gran medida con partes y piezas que vienen de la Unión Europea. El 50% viene de la Unión Europea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el Reino Unido pase a ser país tercero? Pues que las dos partes se van a tropezar con los costes de frontera. Utilizo el término costes de frontera porque los costes de frontera van más allá de los derechos arancelarios.
Son derechos arancelarios, son valoraciones, son burocracia, son retrasos, etcétera. De manera que ahí puede haber una clara pérdida de competitividad. Más aún, y seguimos en los coches. La marca Bentley de coches de lujo no es del Reino Unido, es de la Volkswagen alemana. Y las piezas y partes con los que se fabrican los Bentley vienen de muchísimas partes del mundo, pero primero van a Alemania, porque Alemania les quiere hacer, o sea, la Volkswagen quiere hacer un primer control de calidad. Después es cuando siguen para el Reino Unido y allí se montan o se terminan de montar los vehículos. ¿Qué ocurrirá también cuando se tropiecen con los costes de frontera? Pues ocurrirá una serie de problemas, de desviaciones de comercio, etcétera. Segundo punto. El 60% de la inversión directa europea en el Reino Unido es una inversión que va precisamente al centro financiero, a los centros financieros. Si naturalmente ese centro financiero, que es fundamentalmente la City, pierde su condición de centro financiero europeo, evidentemente esa inversión directa se va a desviar por otros canales. Les he dicho ya antes que la City es quizá el punto más débil del Reino Unido en esta negociación. Y la prueba de eso es que en Londres el 70% de los residentes votó quedarse, influido precisamente por ese tema. No quisiera pasar de largo las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y España, porque ahí también vamos a quedar afectados. En el tema del comercio hay un amplio comercio entre los dos países, pero es superavitario comercio de bienes, es superavitaria España. España es una inversora importante en el Reino Unido, pero claro, es una inversora sobre todo en el tema de servicios financieros. A España llegaron el año pasado 17 millones de turistas británicos, que componen pues el 25% largo del flujo turístico anual español. Y hay más de 300.000 ciudadanos británicos que residen permanentemente en España y que no sabemos al final qué es lo que va a ocurrir, tanto con los ingleses que residen aquí como con los españoles que residen allí. Yo no quisiera alargarme mucho en esta presentación porque lo que pretendo es estimularles la curiosidad para que la lean. Y si nos preguntamos qué es lo que ha llevado al pueblo británico a votar la salida del Reino Unido, pues yo creo que son dos cosas fundamentales. Primero es un profundo sentimiento de nosotros somos más importantes que nadie. Es el Britannia Rules the Waves o el Britain First. Es decir, no queremos, esto ya lo ha dicho Fernando Virazo, no queremos que nadie regule nuestras vidas ni nuestros comportamientos, etc. Y después está el problema que se llama normalmente del fontanero polaco, que es quizá el punto en donde más ha incidido la negativa. Es el control de la inmigración. A partir del año 2004, las reglas comunitarias naturalmente permitieron que cualquier ciudadano de cualquier país de la comunidad se desplazase a otro país sin problema alguno, que trabajase en ese país, evidentemente si encontraba trabajo, y que se quedase en ese país. No es un emigrante, es un ciudadano que hace uso de las normas comunitarias. Bueno, entonces el número mayor
de ciudadanos europeos que se desplazó a Inglaterra, al Reino Unido, ha sido el número de polacos. Aproximadamente está entre 900.000 y 1 millón. Y esto pues ha ido generando un gran desconcierto en muchísimas partes del Reino Unido, especialmente pues en pueblos relativamente pequeños, donde de pronto la gente se ha encontrado con que sus bases culturales pues están cambiando, porque los que allí se han establecido pues no tienen los mismos gustos, no tienen las mismas preferencias, etcétera, y eso les ha creado pues una especie de angustia. Cierto es que además pues hay empresas que se han desplazado, pero también es cierto que en estos momentos el Reino Unido no tiene un problema de paro, porque su desempleo, la última cifra que conocemos, es el 4,5% respecto a la población activa, es decir, es prácticamente un paro friccional. Es más bien la sensación de que no controlan la llegada de extranjeros y que esos extranjeros pues están desvirtuando lo que es la esencia fundamental de la vida británica tal y como ellos la entienden. Y ustedes no tienen más que ver cuáles han sido las zonas que han votado salirse para darse cuenta que este es un problema fundamental. Para terminar, ¿qué resultará de todo este tema? Bueno, Fernando también lo ha dicho, esto es un juego de suma negativa. Es decir, no es posible que nadie salga ganando. ¿Quién va a salir perdiendo más? Yo creo que el Reino Unido. Y por una simplísima razón. La economía del Reino Unido es 15-16% de la economía total de la zona. Y por lo tanto su dimensión respecto al resto es relativamente pequeña. Y la dimensión, que es la dimensión de los mercados, tiene alguna importancia en el proceso de crecimiento, en el proceso de búsqueda de mayores productividades y capacidades competitivas, etc. La dimensión del mercado es especialmente importante. Y esa dimensión del mercado, a la importancia de la dimensión, habló en su día un señor que se llamaba Adam Smith, que era escocés y por lo tanto británico. De manera que por esa simple razón yo creo que será el Reino Unido el que tenga más problemas. Problemas de los que muy poca gente se alegra, y desde luego yo no me alegro, yo hubiera preferido que se mantuviera, pero las cosas son así y hay que aceptarlas. Eso es todo. Muy bien, pues vamos a darles entrada, si les parece. Si quieren hacer alguna pregunta, estamos a su disposición. Por favor. Un instante. Ahora le pasamos un micrófono porque estamos emitiendo esto por streaming. Simplemente, enhorabuena por la intervención. Vamos a ver, quería saber en concreto, porque, Fernando, yo creo que has pintado un futuro más o menos pesimista, ¿no? Tú también, ¿no? Por supuesto, Jaime, pero no sé hasta qué punto lo de la bolsa, en fin, la bolsa descuenta expectativas, la credibilidad más o menos, pero lo cierto es que desde la votación del Brexit hasta ahora, la bolsa ha aumentado un 40%, no sé, y bueno, pues eso quería saber cómo se explica esto, ¿no? Da la impresión de que no son expectativas tan negativas. Y luego, pues, la posibilidad de un referéndum, específicamente de un referéndum del Reino Unido, ¿no? No, porque puede ser por votación parlamentaria quizá, pero creo que debe ser un referéndum, la posibilidad que hay, ¿no? ¿Qué posibilidades, a lo mejor, en porcentaje? No sé, nada más. Gracias. Bueno, son dos preguntas, ¿no? Sí. Bueno, la primera, efectivamente, digamos, reacción de la economía al referéndum, pues fue bastante poco dolora o bastante indolora, ¿no? Hasta el punto de que eso, incluso el propio gobierno británico lo utilizó diciendo, ¿veis cómo no pasa nada? Bueno, usted recuerda, supongo,
cuando quebró Lehman Brothers. Aquí no pasaba nada, pero acabó pasando. Quiero decir que las cosas tienen unos ciertos retrasos. Los efectos de la salida tardan en notarse, porque se van poniendo en marcha. Y yo creo que en una primera etapa, sencillamente, aunque sí afectó a la libra, sí afectó a la libra, y ahora comentaré algo que decía el profesor Requeijo. En los primeros momentos todavía hubo un cierto tiempo en el cual no se había digerido las consecuencias de la crisis, o en ese caso de la salida. Estuvo muy mal explicada, muy mal explicada. Nadie explicó bien cuáles eran las consecuencias. Algunas, sorprendentemente. Por ejemplo, el problema de la frontera de Irlanda, que es un problema terrible, pero terrible. Los irlandeses del sur lo veían, pero en la campaña en el Reino Unido no apareció como tema sustantivo. Y es un tema terrible. Bueno, lo de la salida de la City, nadie se lo creía. Mi impresión es que a medida que pase el tiempo eso se va a empezar a notar cada vez más. Y en el caso de España y de los efectos que va a tener para España la salida del Reino Unido, realmente para nosotros lo que es capital es el tipo de cambio de la libra. O sea, lo que puede hundir el turismo británico, lo que puede hundir los dividendos de las empresas españolas que invierten en el Reino Unido, y lo que puede hundir la exportación española al Reino Unido es la caída de la libra. Y eso va a ser una consecuencia, me temo, bastante inevitable. Lo del referéndum, bueno, posible es, probable hoy por hoy no. Es decir, hoy por hoy a mí siempre me ha llamado mucho la atención que siempre que hablo con españoles me dicen, bueno, ya verás cómo al final no se van. Y cuando hablo con ingleses, nadie lo discute y nadie lo duda. Nos vamos porque se votó, la gente decidió eso y ya está, y no hay más que hablar. Nick Clegg, que estuvo en Madrid hace un mes en una comida, nos dijo que según las encuestas que tenía el Partido Liberal, del 40 y tantos % de gente que había votado el Remain, aproximadamente la mitad seguían, digamos, con la bandera levantada y la otra mitad se había resignado a que el pueblo británico habría votado, y como el pueblo británico había votado, pues ya estaba. Y que no era serio el seguir haciendo referéndums hasta que salga lo que yo quiero. Bueno, ¿es descartable que antes de los 2 años haya otro referéndum? No, no es descartable, es una posibilidad. Pero hoy por hoy es una posibilidad remota, bastante remota. Hoy por hoy está descartado cuando hablas con los ingleses. Dentro de 2 años, cualquiera sabe, ¿no? Pueden influir muchas cosas. Pero, como decía, aquí se ha leído el resultado de las últimas elecciones como un voto a favor de replantearse el Brexit, y eso no está nada claro, nada claro. Porque en la motivación de unas elecciones hay muchos factores y todavía no está bien interpretado la clave Brexit en las elecciones y, por tanto, cuáles son el sentimiento del pueblo británico. Desde luego, en los meses posteriores al referéndum, el sentimiento a favor del Brexit aumentó, no disminuyó, aumentó. Es decir, si el referéndum se hubiera celebrado, otro segundo referéndum, 3 meses después, el Brexit habría tenido un porcentaje mayor. Y luego, pues la pregunta que hace usted, que es qué va a pasar si va a haber referéndum o no, pues, hombre, por definición es imposible de contestar, ¿no? 2 años es muchísimo tiempo, ¿no? Sí, mi impresión es que no hay marcha atrás, he dicho, ¿no? No hay marcha atrás. Es decir, no aceptar los resultados del referéndum es desvirtuar la democracia británica. Y por lo tanto, no va a haber un segundo referéndum. No sé a qué arreglos se llegarán, pero no creo en un referéndum. Respecto del tema de las cotizaciones de bolsa, etcétera, bueno, es que por el momento no se advierte nada, no se advierte conexión entre una cosa y la otra, y por tanto la bolsa responde en parte a cómo se están moviendo las diferentes economías, ¿no? Yo, por añadir un poco de reflexión distinta, creo que es muy probable que haya un segundo referéndum
que cuando se termine de visualizar toda la problemática que todo este proceso va a generar, existe la posibilidad, como Fernando nos ha comentado de una manera clara, que el gobierno británico plantee la posibilidad de hacer un segundo referéndum y que ponga de manifiesto, bueno, pues cuáles son los dos escenarios, ¿no? ¿Permanecemos en el Reino Unido como estamos o estas son las consecuencias, ¿no? Pero esto el tiempo lo va a decir, claro. Había una petición de palabra aquí, por favor. ¿Perdón? Te damos el micrófono. No, que ya se ha tratado. Yo me refería al referéndum y ya se ha tratado suficiente. Permiten una pequeña posquilla. Bueno, en esto si va a haber un segundo referéndum o no, estamos en el terreno de la fe. Así de sencillo. Quiero decir, unos creen que sí, otros creen que no. Y bueno, se pueden aportar argumentos para explicar las convicciones, pero es un terreno exclusivamente de la fe. Porque los factores que hay todavía en los próximos 2 años son impredecibles, ¿no? Yo coincidía con lo que decía Jaime Requeijo, porque yo lo que hago es, bueno, me baso en lo que hay hoy, que es lo único que sé. Y entonces hoy el referéndum es implanteable, hoy. Y lo que va a pasar el mes que viene o el año que viene, pues ya es, como digo, un problema de fe, de lo que cada uno crea. Sí, buenos días. Gracias por la exposición que yo creo que dibuja el marco que vamos a vivir durante los próximos meses de una manera muy clara y nítida. Pero hay un tema que no han tratado y que yo no sé hasta qué punto va a pesar en esa negociación, que es todas las fuerzas que hay en el resto de los países miembros por salir de la Unión Europea. Hemos vivido este año varios procesos electorales como el de Holanda o el de Francia, donde había fuerzas políticas que planteaban cuestiones muy similares. ¿Hasta qué punto la existencia de estas tendencias en otros países de la Unión va a pesar en la negociación porque sea ejemplarizante la salida del Reino Unido de la Unión Europea? No sé si me estoy explicando. ¿Hasta qué punto tiene que lanzarse un mensaje nítido de qué pasa si sales de la Unión Europea para que se diluya en el resto de los países miembros estas tendencias? Bueno, es una pregunta muy compleja. Contesto yo y luego... Vamos a contestarlo. Bueno, vale. Es una pregunta muy compleja y que realmente contestarla bien llevaría mucho tiempo y por tanto yo voy a contestarla mal porque no podemos extendernos demasiado. La preocupación sobre el efecto contagio existe y ese es el argumento sobre, o ese temor, digamos, es el que sustenta el principio que está en las negociaciones, que está dicho por el Parlamento, por el Consejo Europeo, por la Comisión y remachado por el señor Barnier en la reunión del otro día, de que no se puede estar mejor fuera que dentro. Es decir, si usted se va, no puede estar mejor que si se hubiera quedado. Y eso no es por venganza ni por represalia, es por definición. Si tú no estás en un club y no pagas la cuota, pues no te puedes bañar en la piscina. Es así de sencillo, ¿no? Bueno, dicho esto, yo siempre he defendido, y lo sigo pensando, que el ejemplo británico no es un ejemplo porque el Reino Unido ha sido siempre un verso suelto dentro de la Unión Europea. No quisieron entrar en el Tratado de Roma y pidieron la entrada unos años después cuando fracasó la EFTA. No han querido entrar en el euro. No están en la Unión Bancaria y por tanto no forman parte del mecanismo de supervisión ni de resolución. No están en Schengen, no están en la normativa en materia de derechos humanos porque ellos por las historias del tribunal y todo esto no lo han aceptado, ni en materia de seguridad y de justicia que tienen un opt-out. Es decir, han sido siempre un país que ha estado voluntariamente marginado o de lado en muchas de las políticas capitales de la Unión Europea y precisamente en aquellas que aseguraban la mayor cohesión. O sea, el Schengen y el euro son las herramientas que han proporcionado hasta el momento mayor cohesión de ciudadanía europea. Con lo cual, todo el mundo piensa que el Reino Unido es un caso especial, que no se parece, o sea, que las posibilidades son distintas.
Los movimientos de salida de la Unión Europea en otros países, cada uno tiene su propia dinámica. Es como lo que decía Tolstoy en Ana Karenina, que todas las familias felices son iguales y cada familia desgraciada lo es a su modo, ¿no? Pues bueno, en cada caso es por una razón. En muchos de ellos el problema fundamental es la migración también, pero por causas distintas del Reino Unido. Y luego en los últimos tiempos, pues y yo estaba más preocupado hace 6 meses por el futuro de Europa que ahora, porque el hecho es que en todas las elecciones que se han producido en Europa han sido en la dirección contraria. En esos momentos hay mucha más cohesión y mucho más sentimiento de cierre de filas en los 27 que hace 6 meses. Y cuando pasen las elecciones alemanas, si no hay ninguna sorpresa y no parece previsible que la haya, pues la Europa que tengamos sea una Europa, por así decirlo, más proeuropea que antes. Lo de Francia ha sido muy importante. Entonces, ahora lo que pasa es que, claro, hay que hacer un montón de cosas en Europa, que están paradas porque están las elecciones alemanas pendientes. Una vez que pase ese obstáculo de las elecciones alemanas, yo creo que en algunas áreas se va a avanzar con mucha rapidez. Se va a avanzar con mucha rapidez en materia de cooperación, en materia de defensa, que está ya muy avanzada, en materia de seguridad, porque todo lo que está pasando es a favor de que aumente la cooperación en materia de seguridad, y se está hablando ya abiertamente de un presupuesto europeo y de un tesoro europeo. Que eso tiene tela para mucho tiempo, pero bueno, se está empezando a hablar y se están empezando a romper vetos, ¿no? Con lo cual yo no, de verdad, no creo que... Y luego los resultados de la negociación no van a ser buenos para los ingleses. O sea, si es un ejemplo, pues es un ejemplo negativo. De mire usted qué mala idea es marcharse. O sea, que yo en eso sí que soy más pesimista, así como en lo otro no. Es decir, que yo creo que se van y se irán. En esto yo creo que no va a haber efecto contagio y además nunca el Reino Unido fue un ejemplo de que animara a los demás, porque siempre ha sido un caso muy especial. Sí, yo creo que una de las pocas cosas buenas que ha generado la situación del Brexit es que ha hecho comprender a buena parte de los dirigentes europeos y a buena parte de sus sociedades que hay que terminar el proceso. Recuerden ustedes que si nos remontamos al año 1957, Tratado de Roma, que lo que se pretende es una unión económica y finalmente política de primer orden, porque les recuerdo que el Tratado de Roma tiene su origen en la guerra europea, la guerra mundial, que había dejado destrozada Europa, pero tiene otro origen que es más ignorado. En el año 1956 Nasser nacionaliza el canal de Suez. Y entonces ingleses, franceses e israelitas intentan recuperarlo. Y se encuentran con que la Unión Soviética manifiesta que va a intervenir y que Estados Unidos dice que hagan el favor de marcharse de allí, que no quiere más problemas. En ese momento es cuando, sobre todo entre Francia y Alemania, se llega a la conclusión de que la única manera de contar de verdad en el mundo es unirse. Bueno, pues ahora precisamente le han dado un empujón más a esa idea de que hay que cerrar la Unión Europea en toda una serie de frentes. No va a ser fácil, porque aquí hay intereses contrapuestos de todo tipo, pero todas las señales van en esa dirección. Primer tema. Segundo tema. ¿Alguien se ha parado a pensar qué sucedería si un país miembro de la Unión Monetaria decidiera salirse de la Unión Europea? Que es la única manera de salirse de la Unión Monetaria, porque la Unión Monetaria no tiene cláusula de escape, lo tiene la Unión Europea, es el artículo 50. ¿Alguien se ha parado a pensar que la Unión Monetaria en conjunto tiene una deuda soberana de más del 90% del Producto Interior Bruto que está repartida por todo el mundo?
¿Alguien se ha parado a pensar en la explosión inmensa que se produciría en los mercados financieros si eso se llevase a cabo? Yo creo en la sensatez de los políticos, inclusive de los que parecen ser insensatos ab inicio, para llegar a la conclusión de que eso no es posible y, por lo tanto, no se va a producir. Buenos días. En primer lugar, agradecerle su intervención y, segundo, quería hacerles una pregunta, pues, muy normalita. Los 300.000 británicos que hay en España, y me imagino que muchos españoles que vivan en Reino Unido, pues llevan aquí viviendo mucho tiempo, han comprado viviendas. Ante la salida, que yo creo que es inevitable, del Reino Unido de la Unión Europea, ¿sería aconsejable que estas personas, pues no sé, vendieran sus viviendas? O porque siempre será más fácil, no sé, estar de alquiler a la hora de que tengan que marcharse porque las condiciones aquí de vida sea más difícil para ellos. Solamente quería preguntarle eso. Yo creo que en ese terreno el único peligro viene de la devaluación de la libra. Aquí lo que tenemos son 300.000 o más británicos que viven fundamentalmente en la costa mediterránea, que son jubilados la mayor parte de ellos, y claro, si hay una devaluación de la libra, pues ahí hay algunos problemas. Los propios británicos están preocupados en ese terreno, y yo firmé hace algún tiempo un manifiesto que me presentó un amigo británico diciendo que, bueno, que habría que tener en consideración la posición de esta gente que lleva años viviendo aquí y que el gobierno español lo que debería hacer sería concederles la doble nacionalidad. Bueno, de todo lo que sabemos hasta el momento no parece que eso vaya a plantear ningún problema especial más allá del tema de la devaluación de la libra. En el Reino Unido hay bastantes españoles, casi todos ellos profesionales, muchos de ellos profesionales de primer orden, y tampoco creo que vaya a suceder nada. Aparte de eso, si se leen ustedes la carta de la señora May, verán que una de las cosas que dice es que hay que dejar a un lado ese problema, y que ese problema no debe plantear, no debe ser un problema realmente, que hay que solucionarlo. De manera que yo creo que los británicos aquí tienen que estar tranquilos y los españoles allí también tienen que estar tranquilos. Sí. Amplío un pelín, pero vamos, coincido plenamente con lo que ha dicho Jaime Requejo, ¿no? Vamos a ver, de los temas que se van a discutir en esa primera fase, uno era muy desagradable y muy duro, que es el tema de, como decía, de los acuerdos financieros. El otro es el de los ciudadanos. Bueno, ese tema yo no preveo que haya ningún problema. Es más, yo creo que la solución va a ser de una enorme generosidad. Primero porque es recíproca, y porque como lo que está claro es que lo que usted haga a los míos se lo ley a los suyos, pues los dos procurarán ser lo más generosos posibles. Y luego porque tiene muy mala venta el hacer la puñeta a los residentes. Muy mala venta. Con lo cual, pues yo pienso que en eso el acuerdo será relativamente rápido y será muy amplio, permitirá a los ciudadanos mantener sus derechos hasta el último día y después, porque aquí va a haber problemas técnicos importantes, apunto algunos. Hasta el día 29 de marzo del 2019, el Reino Unido es miembro de la Unión Europea. ¿Qué pasa con un señor que se va a vivir a Londres el 28 de marzo? Estoy exagerando, pero quiero decir que ¿qué pasa con la gente que ha empezado a generar derechos, que se ha cambiado de país porque su derecho como ciudadano comunitario y que poco después le llega a decir dónde se hace el corte? Y si esos derechos se mantienen. Bueno, la idea es que sí. Es decir, que el día en que el Reino Unido deje la Unión Europea, todos los derechos que se estaban acumulando se siguen acumulando. Y eso incluye incluso el derecho de reagrupación familiar. Eso es lo que se ha planteado y yo creo que la solución va a ser muy generosa.
En el caso de los residentes, el problema fundamental realmente es la sanidad. Pero en esos residentes los hay dos grupos. Los que tienen residencia oficial española tienen derecho a la sanidad española, porque la cobertura sanitaria no está establecida en función de la nacionalidad, sino de la residencia. Es decir, un extranjero residente en España tiene cobertura sanitaria y un español residente en el extranjero no. Es decir, que lo que cuenta es la residencia, con lo cual la tendrán. El problema son los 200 y pico mil que son residentes en España, pero no de iure. Es decir, es gente que vive parte del año en el Reino Unido, parte del año en España, tiene aquí una casa, pasa aquí el invierno, luego en verano alquila la casa y se va otra vez a Birmingham. Entonces, esa gente jurídicamente no son residentes. Entonces, la sanidad está cubierta en virtud de la normativa comunitaria que establece que la sanidad, los servicios de salud se compensan. Es decir, España atiende a un inglés y luego le factura al Reino Unido y viceversa. Entonces, eso hará falta un acuerdo, o un acuerdo global de toda la comunidad, que es lo más probable, o si no, va a haber un acuerdo bilateral España-Reino Unido. O sea, ese es un tema en el cual a nadie le interesa hacer la puñeta al personal, por decirlo en términos de la calle, ¿no? ¿Más preguntas? Por favor. Enhorabuena por la revista y por la exposición. Un problema que se puede encontrar el Reino Unido cuando, al fin del Brexit, es que Escocia vuelva a intentar el referéndum de independencia y la Irlanda del Norte pida la unión con Irlanda. ¿Eso podría ocurrir en medio plazo? Bueno, lo de Escocia era una posibilidad que se planteó, pero parece que las encuestas no van por ahí. Es decir, en esos momentos, por lo menos por la impresión que tengo yo, la información que tengo tampoco es muy detallada, pues hoy por hoy un referéndum de independencia no ganaría. Ahora, y como decía ya hace un momento, 2 años es mucho tiempo, ¿no? Pero incluso el Partido Nacionalista Escocés ha retrocedido en escaños en el Parlamento, entonces la impresión es que no hay caldo de cultivo para un segundo referéndum. Pero como digo, la posibilidad es abierta. Mucho más complicado, y no sé qué solución le van a dar, es el tema de Irlanda. Bueno, en Irlanda, y eso pues es lo que me contaban a mí mis colegas, sobre todo el ministro irlandés, ¿no? Los acuerdos de Viernes Santo han cuajado y han tenido éxito y se ha pacificado el problema irlandés por la desaparición de la frontera. Por una cosa tan tonta como que la gente del norte van los fines de semana a Belfast de compras. Entonces la gente va y viene, y donde antes había un muro, pues ahora no hay un muro, y la gente que tenía vacas en el sur, pues las va a sacrificar a un matadero del norte, la gente del norte se va de compras a una ciudad del sur. Entonces, el problema es que cerrar la frontera va a crear un problema otra vez gravísimo de convivencia entre las dos comunidades, pero por otra parte es una frontera comunitaria y yo no veo cómo se puede abrir la frontera y tenerla cerrada al mismo tiempo, porque si el Reino Unido se sale, por muy amplio que sea el acuerdo, va a haber aduanas, porque si no está en el mercado único, alguien tendrá que comprobar la documentación. Entonces, lo que están intentando es buscar un mecanismo, que no se me ocurre cuál es, de que haya frontera sin haberla. De que haya una frontera, pero que la gente pueda moverse. Pero claro, eso es como decir, bueno, pues yo tengo una fortaleza con murallas para que no entren mercancías y no entren yihadistas, pero dejo una puerta abierta. Pues se meterán por ahí. No lo sé cómo lo van a arreglar, pero entre los temas que van a entrar en la primera ronda de la negociación está ese. Y ese es un problema de verdad muy gordo. ¿Gibraltar? No, lo de Gibraltar está clarísimo. O sea, eso lo dice cuando el Reino Unido se vaya, Gibraltar se va. Y a partir de ese momento, la Unión Europea negociará con el Reino Unido el acuerdo futuro. Y nosotros ahí, como españoles, somos un país más. Ahora, ese acuerdo futuro no se puede aplicar a Gibraltar sin negociar con España. Es decir, que se van. Ya es imposible, a pesar de lo que decía el señor Picardo,
que una colonia de un país extranjero se quede dentro de la Unión, porque la Unión es un tratado entre estados soberanos y el Gibraltar no es un estado soberano, es una colonia. Entonces no se pueden quedar. Y los ejemplos que ponían son patéticos. Ponían el ejemplo de Groenlandia. Bueno, es exactamente el contrario. O sea, Groenlandia es una parte de Dinamarca. Dinamarca está dentro y una parte de Groenlandia está fuera. De la misma forma que cuando España entró en la Unión Europea, Canarias estaba fuera de la PAC. Pero el estado soberano estaba dentro. Lo que no puede pasar es que esté Dinamarca fuera y Groenlandia dentro. No puede pasar que esté Reino Unido fuera y Gibraltar dentro. O sea que se van, se van. Y el acuerdo futuro, España no lo puede vetar. Lo que sí puede vetar es que se aplique a Gibraltar. Entonces, la famosa oferta de cosoberanía se basaba en un argumento muy sencillito. Es decir, mire usted, usted es a la Unión Europea porque su soberano es un Estado miembro. Si su soberano Estado deja de ser un Estado miembro, la única forma que tiene usted de quedarse es cambiar de soberano, que es la doble nacionalidad. ¿Que usted no quiere? Pues están amigos, váyase. Ya lo de Gibraltar está clarísimo. Sí, yo quería apostillar una cosa, se refiere al tema escocés. Evidentemente las condiciones ahora han variado, pero sobre todo yo estoy seguro que el Reino Unido no va a dejar convocar un referéndum en muchísimo tiempo, dadas las dificultades del tema y lo imprevisible de los resultados. Muchísimas gracias por la presentación. Yo quería preguntarles, pues, un poco por una visión diferente, complementaria, ¿no? Hemos hablado mucho sobre las consecuencias negativas del Brexit. Yo quería preguntarles si hay alguna, o ven ustedes alguna oportunidad o alguna circunstancia positiva, especialmente para España, que suponga pues alguna ventaja que pueda nuestro país aprovechar como consecuencia de la salida de Brexit. Gracias. Eso es una cosa muy difícil de calcular en estos momentos. Yo no creo que haya ninguna ventaja especial, pero pueden aparecer esas ventajas como consecuencia de la evolución del conjunto de la Unión Europea. Pero así, en principio, ventaja no veo ninguna, aunque hay una cosa evidente, es decir, muchas de las empresas españolas pues están intentando atraer a las empresas que están situadas en el Reino Unido aquí. Estoy hablando, entre otras cosas, de la City, pero es algo un tanto prematuro. Yo mientras hablaba, Jaime Requejo, estaba intentando pensar qué ventaja se me ocurre. No se me ocurre ninguna, la verdad. En estos momentos me parece que, bueno, podrán surgir, o sea, la posibilidad existe, pero no se me ocurre ninguna. Uno podría pensar, bueno, pues ahora Europa, digamos, está liderada por 4 grandes y uno es España. Entonces, bueno, pues de la lista de los importantes hay uno menos, pues yo ahora pinto más. Es una forma un poco pobretona de buscar ventajas, ¿no? No sé, me parece que no es un gran argumento. Yo creo que vamos a perder, bueno, primero lo que le pasa a la libra nos va a afectar muchísimo, y segundo, el Reino Unido aportaba algo que a mí me parece muy importante y que no es cuantificable y que no se ha hablado mucho, que es una forma de ver las cosas. Es decir, era un país con vocación atlántica como nosotros, y esa vocación ahora, esa parte desaparece, o sea, la Europa continental se va a volver más hacia el este, y tenía una sana desconfianza hacia la regulación. Es decir, los británicos eran siempre los abanderados de poca regulación, pocos controles, poca burocracia, mucha libertad de negocios, mucha facilidad para las empresas. Es decir, esa vena liberal, digamos, se va a perder. Y yo creo que eso nos perjudica. Eso nos perjudica. O sea que realmente los ingleses, en todo el tiempo que han estado, o que siguen estando en la Unión Europea, han sido un socio muy incómodo, pero que muy incómodo, pero han aportado una visión complementaria muy sana
y que equilibraba bastante, pues digamos, la querencia hacia la burocracia y hacia las normas del eje franco-alemán, ¿no? Y desde luego, curiosamente, esto ya lo digo como apostilla, el país que más escrupulosamente ha cumplido las normas comunitarias ha sido el Reino Unido, más que Alemania. O sea, usted coge la lista de procedimientos de infracción por no aplicación de las normas comunitarias y está muchísimo mejor el Reino Unido que Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a perder. Entonces, ¿ventajas para España? Pues alguna habrá, supongo, y aparecerán, pero hoy por hoy no se me ocurre ninguna sólida. Por favor, si les parece, última pregunta, si les parece, para terminar. Buenos días, muchas gracias por la exposición. Creo que las exposiciones creo que han sido magníficas y que clarifican mucho el problema que estamos tratando. Yo pienso que el shock económico va a ser tremendo y alguna cosa buena a lo mejor puede que salga, como casi por la necesidad más que por otra cosa, como puede ser a lo mejor ese tesoro común, ¿no?, europeo que ayude a los países con más deuda. Yo creo que el shock podría ser mucho más fuerte que el de Lehman Brothers y que finalmente la recesión a la que eso llevara podría ser tan fuerte que no va a llegar, o sea, no va a haber más remedio que llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Yo le quería preguntar una cosa, sobre todo a usted, don Fernando. ¿Cree que es tan inamovible la libertad de movimientos de los trabajadores dentro de la Unión? Porque eso podría arreglar gran parte del problema. El 18 de febrero, el 18 y 19, se negoció con el gobierno de Cameron un pacto que era lo que él llevaba de vuelta para defender el Remain. No sé si ustedes lo recuerdan, pero hubo una reunión del Consejo Europeo en Bruselas, no del Consejo, sino de los 28. O sea, eran todos los miembros, pero no era exactamente el Consejo Europeo, sino era una reunión entre jefes de Estado y Gobierno, en la cual los británicos pidieron una serie de cosas, una parte se aceptó, otra no, y eso fue lo que llevó Cameron de vuelta como su baza, ¿no? Como Chamberlain, ¿no? Este es el futuro de nuestros hijos. Bueno, y el punto, no el más debatido, pero sí el más importante a efectos de la campaña era precisamente este. Bueno, en ese al final es un tema muy vidrioso porque ha habido una enorme cantidad de abusos en esa materia. Entonces, en ese acuerdo se llegó a todo lo que se podía llegar, que era, básicamente, la no exportación de las subvenciones por hijos. Es decir, un parado británico recibe una subvención por hijos, pero si resulta que ese señor es polaco y sus hijos viven en Polonia, pues se le paga menos, porque el coste de vida en Polonia es menor. En un tema muy secundario. Otro tema. El Reino Unido da a los que tienen trabajo, pero tienen un salario inferior a un límite determinado, un complemento salarial para que puedan vivir y que así se les pueda contratar por un importe inferior al que necesitarían. Entonces, eso limitarlo parcialmente a los no británicos. Es decir, algunas cositas. Pero el tema capital es inamovible. El tema capital es, si yo mañana me da la gana irme a vivir a Inglaterra, me voy. Y si llego a Inglaterra y quiero buscar trabajo y lo encuentro, me quedo y trabajo. Y luego hay sus normas, que son los derechos de la residencia, el que no puedo ir allí y empezar a cobrar el paro al día siguiente. O sea, quiero decir que hay limitaciones en todos los países, pero el principio es sagrado y es inamovible. Entonces, claro, la capacidad de Bruselas para retorcer los textos de los tratados es realmente legendaria. Pero claro, tiene un límite. En las reuniones del Consejo siempre se sienta al lado del presidente del Consejo en los servicios jurídicos. Y cada vez que alguien dice algo, levanta la mano y dice, oiga, mire que eso no se puede porque el tratado lo impide. Es decir, que no te puedes saltar el tratado. Y el tratado dice dos cosas.
Una, que hay libertad de movimientos y de establecimiento de personas. Es decir, que si un europeo se quiere cambiar de país, tiene derecho a hacerlo. Y si quiere trabajar allí, tiene derecho a trabajar allí. Y que esa libertad no se puede separar de la libertad comercial y de las otras libertades. Y ese es el límite. Y luego puede haber matices, pero el límite es ese. A mí mi colega británico me explicó hace ya 2 años cuál era el problema de la migración, dicho en términos muy crudos y por supuesto, digamos, políticamente incorrectos. El inmigrante pakistaní, por decir algo, está allí porque ellos le dejan ir. El inmigrante polaco está allí porque le da la gana ir y ellos no lo pueden impedir. Esa es la diferencia. Y eso no tiene arreglo. Muy bien, pues si les parece, terminamos este acto. Tenemos organizado un café en la parte de aquí atrás, en la que están todos invitados, por favor.